Buenos días, buenos días a todas las personas que se van conectando a este que es el cuarto webinar de Armstrong Fluid Technologies. Este año tenemos un programa de 6 webinars, de los cuales hemos realizado ya 3. Este es el cuarto. Han sido webinars muy interesantes, muy educativos y agradecemos mucho a Armstrong que siga invirtiendo en la capacitación, en el entendimiento de conceptos de tecnología, de temas diversos, porque empezamos con eh, protocolos de automatización y hemos ido viendo varios temas muy, muy interesantes siempre con los ingenieros de Armstrong Fluid Technologies, que son personas todas muy, muy conocedoras. Eh, Vamos dando esta bienvenida, esperando que se conecten más personas a este webinar. Hoy tenemos un tema muy interesante que es recolección de datos de HVAC para una performance óptima, utilizando la palabra performance, pues sería también para un desempeño óptimo del sistema. Este webinar va a estar a cargo del ingeniero Néstor Sanabria. Él es ingeniero de ventas de Armstrong Fluid Technologies en México. eh, Tiene 6 años de experiencia en HVAC. Es un apasionado por la eficiencia energética, de la innovación en la recolección y análisis de datos para optimizar el desempeño de sistemas HVAC. Realizó estudios de ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Mérida. Entonces, ahorita le voy a ceder la palabra a Néstor, o de una vez los voy dejando. Vamos a esperar un minuto más a que se conecten más colegas de la industria y ya damos inicio a la sesión. Néstor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión esta mañana. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por la presentación. Entonces, ¿esperamos un poco más o damos inicio ya? Dame un minutito más, que ya se han conectado más personas. Tenemos en este momento 17 personas conectadas. Generalmente se conectan de toda la región, desde México, Centroamérica, Caribe, Suramérica, pero dame un minutito más y ya damos inicio. De todas maneras, a todas las personas que están presentes, vamos a tener la presentación de Néstor, después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para que por favor, donde aparece en el icono inferior preguntas y respuestas, las pueden depositar ahí. Yo las iré leyendo a Néstor al final de su presentación para que él las vaya respondiendo. Entonces, bueno, nada, ya, Néstor, por favor empieza y bueno, te deseo éxito en tu presentación. Yo voy a apagar mi cámara y a silenciar mi micrófono y estaré aquí muy atento a lo que necesiten. Gracias, Néstor, bienvenido. Bien, perfecto. Muchas gracias, Víctor, de nuevo por la presentación. Y pues bueno, entremos un poco más en materia. El día de hoy les voy a presentar el tema recolección de datos de HVAC para un desempeño óptimo, como comentó Víctor. Y pues bueno, en este vamos a ver cómo los datos que nos pueden brindar nuestros equipos nos ayudan a mejorar el desempeño de nuestros edificios, a la vez que nos ayudan a ahorrar energía, que nos ayudan a ahorrar emisiones de carbono, también alargan la vida útil de los activos que tenemos instalados en nuestro edificio. También hay que recordar que este proceso ha ido evolucionando. Entonces ahora podemos pasar desde lo micro, o sea, ver un activo, hacia lo macro, donde podemos nosotros aprender en conjunto de varios edificios, ¿no? Empecemos. Recolección de lo viejo a lo nuevo y de lo micro a lo macro. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que a lo largo del tiempo los edificios han evolucionado la manera en que operan. Y no solamente me refiero a la manera en que operan electricidad, a la manera en que pueden operar sus sistemas de agua potable, sino que a partir de la década de 1990, el Internet vino a abarcar una parte importante en nuestra vida, ¿no? Alcanzó a nuestros hogares y a nuestros edificios. Entonces, gracias a esta adopción del Internet en las zonas en las que vivimos, nos hemos llegado a una nueva era en la que estos datos juegan un papel clave para nosotros.
Ya no solamente se trata de mejorar el rendimiento de nuestros sistemas, sino de ver un panorama completo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de recopilar datos de diferentes edificios, analizarlos a gran escala y con esto buscar optimizar el consumo energético. Esto genera beneficios tanto para nosotros como los usuarios, como para los mismos proveedores de servicios de estos que hablamos. Bueno, en esta presentación vamos a explorar cómo se da este proceso, desde la recolección de un sistema simple hasta el impacto que puede llegar a tener a un nivel macro. Así que adentrémonos un poco más. Primero vamos a analizar la parte residencial. ¿Por qué vamos a analizar primero la parte residencial? Porque de cierta manera ha evolucionado más este tema de la conectividad de los equipos, ¿no? En primer lugar, vamos a analizar un dispositivo bastante común para todos nosotros, un termostato, ¿no? En muchos hogares, en muchos edificios tenemos estos termostatos, ¿no? Y vamos a comparar un termostato análogo, como tenemos aquí en el lado izquierdo, contra un termostato digital. El trabajo por hacer de ambos pareciera el mismo. Podríamos ver que ambos controlan el aire acondicionado, ya sea calefacción o aire acondicionado como tal, valga la redundancia, que ambos son cableados al equipo que controlan, tienen sus cables, que ambos tienen sensores de temperatura que permiten operar el equipo. Entonces surge la pregunta de ¿por qué debería yo pagar 3 veces más por un termostato digital que por un termostato análogo? Entonces, podríamos pensar nosotros que es simplemente por el display que trae, perdón, que es un display bonito, que es una interfaz bastante bonita, pero va más allá de eso. Si nosotros hacemos una introspección y podemos ver las características, el valor intrínseco de estos equipos, aquí es donde nosotros podemos empezar a ver la verdadera diferencia entre el equipo análogo y el equipo digital. En primer lugar, el equipo análogo no tiene registro de operaciones previas, mientras que el equipo digital lleva un registro de los datos en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que guarda cómo hemos operado el equipo, va guardando los datos y nosotros podemos acceder a estos datos, podemos incluso descargar estos datos porque los van guardando. El tema del control para un termostato análogo es un control proporcional. Nosotros le ponemos un set point, lo prendemos, llega al set point y se mantiene, se trata de mantener. Si sobrepasa el set point, se apaga. Si necesita más enfriamiento, por así decirlo, manda a operar el equipo nuevamente hasta que llega al set point. Mientras que el digital no, aprende y adapta la comodidad de nuestras áreas mediante sensores. Aprende cómo nosotros vivimos, aprende qué es lo que nosotros buscamos de parte de él y se va adaptando para nosotros. Un análogo está completamente desconectado. No tenemos nada más que el dispositivo como interfaz. Mientras un dispositivo digital tiene una experiencia de usuario mejorado, ¿no? Nosotros podemos ver en la pantalla exactamente cuál es la temperatura que está en nuestra habitación, pero además por lo regular tenemos una interfaz móvil. Desde nuestros teléfonos, nosotros podemos controlar, nosotros podemos monitorear, podemos hacer diferentes actividades para con nuestros termostatos, obviamente siempre buscando nuestra comodidad. Esto es gracias a la conectividad que nuestros termostatos nos brindan. Otra cosa bastante interesante es que mientras un termostato análogo tiene una evaluación de la energía a través de la factura de servicios públicos, uno digital no puede optimizar la energía y realizar ahorros. ¿A qué se refiere esto? El análogo solamente podemos tomar decisiones reactivas, ¿no? Nosotros usamos nuestros equipos y al cabo de cierto tiempo nos llega nuestra factura eléctrica. Nosotros vemos la factura eléctrica y podemos analizar, este mes consumí demasiada electricidad.
Y entonces nosotros les decimos a los inquilinos, ¿sabes qué? No podemos usar tanto el aire acondicionado o tenemos que usarlo a una temperatura mayor, buscando nosotros que el siguiente recibo eléctrico no nos llegue tan alto. Esto es actuar de manera reactiva. Primero vemos qué nos está pasando y después tomamos una decisión con base en eso. Mientras el digital no es así. El digital nosotros podemos analizar en tiempo real, gracias a los datos que nos están dando, cómo es el consumo de esta energía, ¿no? Entonces, estas son las ventajas. Nosotros tenemos que ver el valor más allá que nos están ofreciendo nuestros equipos. Bien, entonces este valor incluso va más allá. El valor de los datos para ampliar el ecosistema. Porque otra gran ventaja de estos dispositivos es que nos ayudan a ampliar el ecosistema digital. ¿A qué me refiero con esto? Al estar conectados en la nube, estos aparatos nos brindan datos. Estos datos nos pueden ayudar a conocer los patrones de consumo energético de nuestros hogares, pero incluso esos datos se pueden ir sumando, se pueden ir agregando y podemos nosotros conocer el patrón de consumo energético de nuestra ciudad, de nuestro vecindario, de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país. Y esto es bastante, de bastante ayuda para los proveedores de servicios públicos, porque ellos ahora pueden conocer la demanda y pueden administrar mejor sus servicios. Entonces, si nos damos cuenta, vamos ofreciendo valor también a diferentes actores fuera de los que nosotros conocemos, ¿no? Esto obviamente representa ahorros de energía al usuario, el tener datos y analizarlos. Nosotros podemos buscar ahorrar energía. Pero por otro lado, también ayuda a los contratistas de HVAC, a las personas que dan servicio, a las personas que instalan. ¿Por qué? Porque esos podrían acceder a estos datos y conocer cuál de los equipos, por ejemplo, instalados en una casa, por ejemplo, los termostatos instalados en una casa, cuáles están fallando. Y así estos contratistas pueden dar servicio enfocado en los que realmente requieren un servicio de mantenimiento, ¿no? En lugar de dar servicio a todos, en donde están dando servicio incluso a equipos que probablemente no los necesitan y que nos representan un gasto monetario. Entonces, también tenemos que mencionar a los minoristas, que son los que se encargan de vender estos equipos, tanto a los contratistas como a los usuarios finales. Eh, ¿Cómo ayuda esto a los minoristas? Bueno, si los minoristas tienen acceso a la red de datos, ellos pueden conocer qué equipos se están usando en la región, pueden quizás entender el por qué y de esta manera ellos pueden ampliar el stock de estos equipos y sus refacciones para mantener el valor moviéndose, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estos equipos a través de los datos pueden conectar a los consumidores con los proveedores y al final del día esto nos representa un ganar, ganar, ganar a todos. Pero ¿qué ha pasado en nuestros hogares? ¿O qué pasó, mejor dicho, en nuestros hogares? Los proveedores, todo empezó con HVAC. Y si bien los proveedores empezaron integrando HVAC inteligente a nuestros hogares, se dieron cuenta que podían integrar otros sistemas como el CCTV, la iluminación, las alarmas de la entrada, incluso la cerradura misma también puede ser integrada al sistema. Y al hacer esta integración, tú puedes desde tu celular controlar o monitorear tu hogar. Entonces ya puedes tener un control sobre los procesos que están ocurriendo en tu mano. Además de eso, puedes ver este mismo tema, por ejemplo, tomemos el ejemplo de las cámaras de CCTV, ¿no? Tú puedes ver lo que tus cámaras de CCTV están viendo desde tu dispositivo móvil en donde sea que te encuentres. Incluso lo puedes transmitir en alguna televisión. Existe toda una variedad de cosas que nos permite hacer esta integración a través de la nube.
Entonces, veamos qué está pasando. ¿Por qué? Porque existe un tema. Los edificios están quedando un poco desfasados del movimiento de las casas inte- inteligente. Y existen varias razones para esto. Podemos mencionar la arquitectura de redes seriales instaladas en el edificio. Estas son las redes de control. También podemos ver que los edificios se siguen diseñando para usar un control tradicional mediante un punto de ajuste. También podemos ver un poco la adopción lenta de la tecnología del Internet de las cosas y la computación en la nube. Esto por parte de los operadores de los edificios, ¿no? Pero del otro lado, de parte del propietario del edificio, también tenemos un tema bastante difícil, ¿no? Ya que regularmente el software y el hardware tienen un ciclo de vida independiente. Y si nosotros queremos hacer una inversión, pues es probable que tengamos que cambiar ambos a la vez. Entonces, esta inversión podría representar un costo monetario alto, ¿no? Y por último, podemos mencionar que también hay mucha tecnología independiente que no es amigable para hacer integración con otros sistemas o con tecnología de otras marcas. Muy bien. ¿Y qué hay acerca de los datos de los sistemas de automatización de edificios, de los BAS? Bueno, ¿qué pasa con estos datos? En realidad, los BAS o el BMS son bastante útiles, son sistemas bastante robustos, bastante complejos, que nos suelen dar muchos datos de nuestros edificios. No solamente de los sistemas de HVAC, también nos dan datos de sistemas de iluminación, del sistema de CCTV, de diferentes sistemas que operan nuestro edificio, ¿no? Esto lo hacen gracias a sensores que tienen instalado en los equipos o en las áreas. Estos regularmente generan una enorme cantidad de datos y es aquí donde está el problema. Generan mucha cantidad de datos que nos informan en tiempo real cómo están los edificios, pero estos datos nos pueden abrumar. Por ejemplo, en una planta de agua helada podemos ver temperaturas, podemos ver presiones, podemos ver consumos eléctricos, velocidad de bombeo, estado de las válvulas, una cantidad de datos impresionante. El problema es que en la práctica muchos de estos sistemas se utilizan simplemente como paneles de visualización. Esto quiere decir que solamente nos muestran lo que está pasando, pero la reacción ante un problema suele ser reactiva nuevamente. Se detecta una falla, se lanza una alarma, pero entonces, en muchos casos, ya hubo una pérdida de eficiencia o incluso un impacto en la operación. Puede que estemos comprometiendo nuestra operación del edificio. ¿Por qué pasa esto? Regularmente pasa por la sobrecarga de datos, como mencionamos, ¿no? Cuando se presentan muchas variables, puede ser difícil para un operador saber cuál de estas variables debe mirar o por dónde debe empezar, ¿no? Es bien difícil tener este enfoque cuando tenemos tantas variables, además de que es bien probable que se requiera una gran cantidad de personas o de recursos para poder nosotros visualizar tantas variables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos sistemas en realidad no son nada malos. De hecho, son verdaderamente importantes. No están obsoletos. Son herramientas fundamentales que aportan muchísimo valor. Pero como toda tecnología, siempre tienen espacio para evolucionar. Y bueno, veamos ahora quién se está, quién está tomando provecho de los datos que nos dan los edificios. Porque más allá de tener los datos, el verdadero valor está en saber utilizarlos, ¿no? ¿Quiénes quieren usar los datos que nos brindan estos sistemas? Tenemos diferentes compañías, diferentes organizaciones, se dieron cuenta del enorme potencial que representan estos datos. Incluso algunas de estas organizaciones ni siquiera manufacturan equipos, como podemos ver acá. Está Google, está Sky Foundry, está Rainbow Sage. Estas organizaciones usan los datos que les da el sistema BMS o el BAS para analizarlos y ofrecer valor. El verdadero negocio no solamente estaba en instalar sensores, el verdadero negocio está en convertirlos en decisiones inteligentes a través del análisis de datos de los edificios, ¿no? Y también hay operadores tradicionales del mercado que estos sí hacen manufactura y también hacen análisis de datos. Pero es bastante interesante porque de cierta manera, uno uno que está en la industria no se imagina, por ejemplo, un contratista eléctrico o un contratista de HVAC, no se imagina tener que estar compitiendo contra Google
o contra Copper Tree. Entonces, hay diferentes jugadores en el mercado que amplían el panorama, hacen este más competitivo y añaden valor a este nuevo territorio, ¿no? Pero también las empresas de BaaS se están adentrando en el análisis de la nube, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a Train, podemos ver, por ejemplo, a Siemens, podemos ver también a Automatic Logic. Hay diferentes actores del BaaS que se están adentrando en esto. ¿Por qué? Porque al igual que las nuevas empresas de tecnología, han identificado una oportunidad clara de negocio y de valor aplicado. Estas compañías han estado por décadas instalando sistemas de automatización, tienen los datos, tienen la base instalada y están tratando de aprovechar esa ventaja, ¿no? Veamos ahora, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Por qué todos están interesados en hacer esto? Una de las respuestas más claras está en el retrofit, es decir, la modernización de edificios y el retrocomisionamiento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque a través del análisis de datos es posible identificar ineficiencias, también es posible identificar posibles mejoras en las instalaciones que ya están funcionando, ¿no? Entonces, antes estos eran invisibles y ahora no, ya tenemos datos que sustentan nuestras decisiones para mejorar estos cuartos de máquina. Entonces, aquí tenemos un papel, un paper del Council de Estados Unidos de Edificios Verdes, en donde destaca cómo los proyectos de retrofit bien dirigidos pueden ser una estrategia clave para alcanzar también metas climáticas, ¿no? Hacer más verdes y eficientes nuestros edificios actuales no solo es viable económicamente, sino que también acelera el impacto ambiental positivo en el corto plazo. ¿Cuál es el tamaño de esta oportunidad? Para Latinoamérica, solo en 2022, los sistemas de modernización generaron ingresos por 1.300 millones de dólares en América Latina. O sea, es un mercado bastante robusto. Y lo más interesante que no se detiene allá, se proyecta un crecimiento del 5.2% entre 2023 y 2030. Este impulso viene en gran parte por el aumento de políticas públicas enfocadas en sostenibilidad. Cada vez más gobiernos de la región están implementando iniciativas para reducir la huella de carbono, lo que nos muestra que el mercado no solo está activo, sino que está en expansión. La demanda por las soluciones que permitan hacer más eficientes a los edificios está creciendo y quienes logren ofrecer valor en este espacio tienen una gran oportunidad por delante. Bien, ahora bien, si ampliamos esta mirada hacia Norteamérica, Estados Unidos en especial, podemos ver que la oportunidad, como menciona este reporte, es de 300 billones de dólares, 300.000 millones de dólares. Esta es una cifra enorme. Lo preocupante, o mejor dicho, lo motivante, es que si no estamos prestando atención, estamos dejando dinero sobre la mesa, ¿no? Hay una oportunidad y tenemos que aprovecharla, ¿no? Y no solo aplica a Estados Unidos, aplica a los actores regionales, de los que podríamos aprender, adaptar e incluso colaborar con ellos para iniciativas similares. Un dato clave en este estudio es que aproximadamente el 37% de los edificios en Estados Unidos fueron construidos antes de 1980 y no han sido remodelados desde el año 2000. Esto significa que hay muchos metros cuadrados de área comercial que están operando de manera anticuada, probablemente ineficiente y que tienen potencial para, para este mercado, ¿no? Bien. Ahora veamos cuál es la ruta para la mejora de este desempeño mediante la conectividad y el análisis de datos. Aquí es donde nosotros podemos hablar sobre cómo evoluciona esto. Son como escalones, ¿no? Hay diferentes etapas en donde podemos nosotros tener diferentes valores. En la primera etapa podemos nosotros conectar nuestros equipos inteligentes y comisionarlos, ¿no? Nosotros agarramos nuestras bombas con tecnología que capaz de mandar datos a la nube, tenemos nuestros chillers, los conectamos y nosotros podemos ya empezar a tener esos datos. Conectar los equipos es el primer paso
ya que nos suministra los datos para todo lo que viene después. En el segundo nivel, nosotros administramos esos datos, ¿no? Nosotros damos unos seguimientos, definimos procesos sobre qué hacer con la información que nos está dando y nosotros tenemos reuniones en donde discutimos sobre qué tenemos que hacer con base en los datos y cuáles son los beneficios que nos están dando, ¿no? Sin embargo, en el tercer nivel, en el nivel de análisis, aquí ya aplicamos a toda la planta un sistema automático de detección y diagnóstico de fallas, AFDD por sus siglas en inglés. En este ya el software o a través de diferentes programación, a través de programación, ¿no? El software ya puede analizar la planta por sí mismo y buscar problemas, dándonos la causa raíz para nosotros hacer, ya saber exactamente cuál es el problema, ¿no? Este es el tercer nivel. En el último nivel ya tenemos una optimización de toda la planta. Aquí ya integra cosas como gemelos digitales, inteligencia artificial, aprendizaje automático. Ahorita hablaremos un poco más de ello, ¿no? Pero en este nivel ya podemos tener una planta trabajando de manera optimizada, ¿no? La mejor eficiencia posible. Entonces, ¿qué camino te gustaría tomar? Ya sea el camino tradicional con un control basado en un set point o este nuevo enfoque en donde los datos nos ayudan, los datos y el análisis de datos nos ayudan a tomar decisiones sustentadas, ¿no? Esta pregunta no solo es técnica, también es estratégica, porque el futuro ya está acá y cada día que seguimos en el modelo tradicional es una oportunidad que estamos dejando pasar. Resultados de la investigación sobre el análisis de datos para lograr una alta eficiencia persistente, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Ahora vamos a analizar un artículo de la revista ASHRAE en donde nos dice que si bien los retrocomisionamientos funcionan porque hacen que el edificio funcione de manera más eficiente, los verdaderos ahorros están en la persistencia de estas mejoras, ¿no? Entonces, ASHRAE investigó sobre esto y nos destaca el valor de estas intervenciones, no está solamente en los ahorros iniciales, como les comenté. Pero, ¿qué se requiere para que nosotros podamos tener esta persistencia en los retrocomisionamientos? En primer lugar, se requiere entrenamiento, ¿no? Nosotros tenemos que entrenar a las personas que están en sitio, a las personas que están en los edificios, que se encuentran día a día trabajando con los equipos y en este caso con los sistemas de control, ¿no? Porque estas personas, si las involucramos, incluso si las involucramos desde un primer momento, entienden mejor el sistema, entienden mejor el valor que nos está ofreciendo y nos pueden ayudar a que el sistema siempre esté ofreciendo los beneficios que debería. Esta capacitación debe ser constante. Pero también tenemos un tema, ahora sí, por el otro lado, digamos, que resta. Es que cuando tenemos retrofits muy grandes o una obra de renovación muy grande, regularmente los procesos dentro de los edificios cambian. ¿A qué me refiero? A que el uso de las áreas cambia como tal. Por decir, quizás antes era una estación donde la gente contestaba teléfonos, pero ahora eso ya se está automatizando y quizás ahora esa área la usan para otra cosa. Esto genera que el perfil de ocupación de la planta de agua helada y del edificio como tal cambie de manera dramática. Y si nosotros ya habíamos hecho un comisionamiento en un principio para un edificio, el edificio ya es completamente diferente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es prestar atención a esos cambios importantes para nosotros poder afinar el comisionamiento hacia ellos. Y bueno, como último recomendación, en ese artículo de la ASHRAE, tenemos que mencionan que el comisionamiento total generalmente soluciona este problema de persistencia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un sistema capaz de ver todo el edificio, regularmente podemos nosotros asegurar la persistencia. Incluso no tiene que ser un sistema tan robusto, puede ser un sistema menor, ya podemos nosotros ver resultados. Y menciona también que las plantas de agua helada son buenos candidatos para este enfoque.
Ahora veamos más allá del VAS, veamos otro estudio. Este es del laboratorio Lawrence de Berkeley para el Departamento de Energía de Estados Unidos. Y aunque los datos son del 2013, sigue siendo relevante, ¿no? En este compararon edificios con sistemas de gestión de la información de la energía y contra edificios tradicionales, ¿no? Entonces, pueden visualizar datos operativos. En esos edificios ya habían sistemas de detección y diagnósticos de fallas automáticos. Y en la tabla, hicieron ellos una tabla de estudio en donde muestra que los diferentes sistemas requieren inversiones que no son tan costosas y que nos representan ahorros de energía. Este fue el resumen que ellos hicieron. El resumen que ellos hicieron nos demuestra que podemos tener ahorros que pueden cubrir los costos. Y hay que tener en cuenta que esto es del 2013. Del 2013 para acá, la tecnología ha evolucionado y los costos se han vuelto más competitivos gracias a los diferentes actores en el mercado. Y bueno, ya un poco más hacia adelante, también en 2017 el mismo equipo publicó otro estudio titulando El uso de EMIs para identificar las principales oportunidades de eficiencia en edificios comerciales. Los EMIs, como vimos, son los sistemas de gestión de la información, ¿no? En él se analizan varios casos reales que muestran cómo esas herramientas pueden ayudar a reducir el desperdicio de energía. Se menciona ejemplos como la reducción de actividad fuera de horario laboral, cierres por ocupación, ajustes por oportunidades estacionales y análisis comparativos entre edificios según su consumo mensual. Todos estos métodos permiten detectar ineficiencias de manera práctica y tomar decisiones concretas para implementar estrategias de ahorro. Nuevamente, están usando los datos que nos proporciona un BMS, los están analizando y están tomando factores externos a él para poder mejorar la eficiencia de edificios. En este caso, tomaron factores como las vacaciones, como los días feriados, y de esta manera, a través del sistema de gestión de la información, ellos pueden analizar estos datos. Eso es parte de lo mismo. Y pues bueno, ahora tenemos otro caso, ¿no? Diagnóstico y detección de fallas. ¿Qué es eso? A través de los datos que nosotros tenemos de este lado, como por ejemplo lo que nos da los utility bills, todos los datos que nos pueden dar los diferentes sistemas instalados en el edificio se almacenan. Y estos son administrados, lo que hemos visto, en un EMIS, un sistema de gestión de la información. Entonces, estos datos pueden analizarse y detectar fallas, pueden diagnosticar de manera automática, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que las organizaciones con un sistema de detección de fallas ahorraron dinero, ahorraron costos y este estudio muestra que el retorno de inversión puede ser tan corto como 2 años. Es un argumento fuerte, este retorno de inversión, ¿no? Ahora veamos cómo funciona. Análisis en acción en edificios individuales. En primer lugar, funciona. ¿Cuál es la arquitectura que tiene nuestro sistema, no? Aquí podemos ver nuestro sistema de medición y control del HVAC existente. Podemos ver el BMS, ¿no? En este nosotros vemos la zona, las plantas y equipos auxiliares de HVAC. Este es un diagrama típico de control. A este nosotros le integramos un gateway. Este gateway de conectividad nos permite tomar los datos que el VAS está recopilando. Además, este mismo dispositivo los envía a la nube, siempre protegidos por un firewall. Este resguarda la ciberseguridad del sistema. Y una vez que los datos están en la nube, se combinan con información externa como los datos meteorológicos y son procesados por algoritmo desde un servidor de análisis. El resultado son alertas y reportes en nuestros dispositivos móviles. Este algoritmo en el servidor de análisis digiere la información para que nosotros tengamos información más enfocada, ¿no? Este es el primer paso hacia una gestión inteligente de la operación del edificio. Ahora vamos a ver un poco más. Aquí es donde los datos empiezan a trabajar para nosotros. Tomemos como ejemplo la recolección y análisis de datos en una unidad manejadora de aire. Ok, aquí tenemos una unidad manejadora de aire simple, ¿no?
El esquema pueden ver una configuración común, ductos para aire de inyección y extracción, aire frío y de rechazo, así como los diferentes componentes integrados. Si nos damos cuenta, este está enviando señales, está compartiendo datos con el edificio y podemos ver que existen varios puntos. Por ejemplo, de este lado podemos ver las temperaturas, podemos ver aquí el sistema de calefacción, podemos ver que tiene suministro de gas, probablemente para la calefacción. También podemos ver que tiene diferentes ventiladores. Y si nos damos cuenta, tiene diferentes puntos en donde nos está brindando datos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Veamos, analicemos bien esta manejadora, ¿no? Cada uno de estos puntos tiene, si sumamos estos puntos, tiene aproximadamente 30 puntos que nos está dando. Cada uno de estos puntos está registrando datos cada 5 minutos. Esto equivale a que nos está dando 288 muestras al día por minuto. Multiplicado por los 30 puntos, estamos hablando de 8.640 muestras diarias. Esa es la cantidad de muestras que nos está dando esta sola manejadora. En una semana, esto ya representa una gráfica densa de comportamiento, porque en un mes podemos tener 259.000 muestras, o sea, muestras de datos. Y en un año podemos tener más de 3 millones de muestras de datos de una sola unidad manejadora, ¿no? Ahora, imagina que el edificio donde estás tiene 10 unidades manejadoras y que además hay 200 sistemas de zona, cada uno con 10 puntos de datos. En este escenario, estamos hablando de más de 210 millones de muestras anuales. ¿Qué significa esto? Que el verdadero reto no es solamente tener datos, es tener las herramientas y los recursos que nos permitan administrarlos, entenderlos y, lo más importante, convertirlos en decisiones inteligentes. Así es como se ven estos datos de esta manejadora de manera semanal, ¿no? Aquí tenemos un periodo de 7 días, podemos ver todos los datos que nos están dando y ya podemos empezar a sentirnos un poco abrumados. Pero bueno, veamos qué soluciones hay, veamos qué nos propone la tecnología, ¿no? Es fácil sentirse abrumado después del ejemplo anterior, con millones de datos generándose cada año. Pero lo importante no es la cantidad, sino es lo que hacemos con estos datos. Así que demos un paso más adelante sobre cómo se aplica el análisis y la detección de fallas, perdón. Cada punto que vimos, una temperatura, una válvula de compuerta, un ventilador, cumple una función. Y lo interesante es que uno de estos puntos puede responder preguntas específicas. Por ejemplo, esta compuerta, ¿está abierta cuando dice que está abierta? ¿Debería estar abierta? O por ejemplo, el sensor de temperatura. ¿Está leyendo bien? ¿Está demasiado alto? Entonces, estas preguntas se pueden traducir en algoritmos que corren de manera automática. Comparan estos algoritmos los comportamientos, cruzan variables y nos ayudan a encontrar la causa raíz de problemas sin tener que revisar cada punto manualmente. Aquí es donde los datos dejan de ser solo registros y se convierten en inteligencia para operar mejor nuestros sistemas. Empezamos a ver más allá de lo que nuestros ojos o nuestros controles convencionales nos pueden mostrar. Son estas preguntas las que se traducen en algoritmos que nos ayudan a enfocar nuestros esfuerzos. Veamos de qué manera lo hacen, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos es nuevamente una manejadora. En este ejemplo vamos a analizar el lado de aire y es un único conjunto de datos, ¿no? Los datos de esta manejadora. Veamos cómo estos algoritmos nos ayudan a identificar fallas, encontrar la causa raíz y enfocar recursos en donde lo necesitan. A simple vista, todo pareciera estar funcionando normal en este ejemplo, ¿no? No hay alarmas del sistema BAS, no hay quejas de los inquilinos y los operadores están bien tranquilos porque nada parece estar saliendo fuera de lo normal. Pero tenemos un damper con fuga. ¿Y qué pasa con este damper con fuga, no? Está metiendo aire del exterior, está metiendo calor innecesario. Y esto quiere decir que los equipos están trabajando de más para enfriar este aire del exterior. ¿Cuál es el resultado? No hay fallas visibles, pero sí hay un aumento silencioso en el consumo de energía. Es el tipo de problema que nadie nota, pero que impacta directamente en la factura del propietario. Y esto lo evaluación del análisis. No solamente detecta el problema,
sino que te muestra exactamente dónde está, cuál es la causa y cómo resolverlo antes de que siga generando costos innecesarios. Y veamos cómo lo hace, ¿no? Vamos a entrar un poco más allá en detalle sobre cómo se detecta. Lo que vemos es un ejemplo de algoritmo que corre automáticamente sobre los datos y se activa únicamente cuando se cumplen ciertas condiciones. En este caso son estas tres condiciones que tenemos acá. El damper del aire exterior informa que está cerrado. El sensor de temperatura del aire mezclado de retorno tiene un delta T mayor a 2 grados. Y esas dos condiciones anteriores han permanecido verdaderas por 6 horas totales ocupadas en una semana. Esto es para asegurar que no se trata de un evento puntual, sino que es algo que ha estado persistiendo, ¿no? Si se cumplen estas tres condiciones, el sistema identifica que hay una fuga real en la compuerta, entonces nos envía la alarma. Y esto lo realiza una vez por semana. Se analizan todos los datos y si hay fallas detectadas, se genera un reporte automático y se envía a los responsables. De esta manera es como los datos y los algoritmos trabajan en conjuntos para hacer visibles lo que normalmente pasaría desapercibido. En este caso, tendría una de dos. O el sensor está fallando descalibrado, o lo que tomamos como ejemplo en este caso, la compuerta de aire de mezcla está atorada o tiene fugas. El damper está atorado. Ahora bien, tomemos el ejemplo ya no del lado de aire, sino del lado de agua, en este caso de agua caliente. Veamos este ejemplo para un caso de suministro de agua caliente, ¿no? Tenemos un sistema de calderas, la caldera está habilitada, quiere decir que está funcionando. Y el agua de suministro y retorno tienen un delta T con un diferencial menor a 5 grados. Y las condiciones han sido verdaderas por 8 horas a la semana, ¿no? Entonces, con este algoritmo trabajado una vez por semana, se analizan los datos y se manda ese reporte a los interesados, ¿no? Veamos qué pasa. En este ejemplo como tal, esto es lo que nos está reportando el BAS, ¿no? Tenemos la tendencia de 15 minutos del promedio de la temperatura del ambiente. Esto quiere decir que el VAS no está generando alarma porque la temperatura promedio está dentro del límite, la temperatura que nos está mostrando. Sin embargo, hay quejas de los ocupantes. No hay evidencia de temperatura ambiente incorrecta o equipos mecánicos defectuosos. Entonces, si en este caso los ocupantes nos dicen que no están teniendo el confort que deberían, mientras que el sistema nos está diciendo que el cuarto de máquinas está funcionando de manera correcta. Es un buen ejemplo porque la experiencia del espacio es bien distinta a lo que nos dice el VAS. Veamos el análisis detallado. Al observar esta gráfica con datos más granulares, el panorama cambia por completo. Aquí podemos ver que la temperatura del área de suministro está oscilando de manera considerable. Puede alcanzar casi 25 grados hacia arriba y casi 25 grados hacia abajo, ¿no? O sea, está subiendo en ambas direcciones. El sistema está calentando y enfriando de forma intermitente en lapsos muy cortos. ¿Qué implica esto? Que los ocupantes que están cerca de los difusores sienten directamente estas variaciones. Pasan de tener calor a tener frío de un momento a otro. Esto es incómodo y por eso las quejas, pero el promedio de la temperatura en este lapso de 15 minutos se mantiene dentro del rango aceptable. Este es un claro ejemplo de por qué mirar solo promedios no es suficiente. El detalle importa y el análisis de datos nos lo revela. Ahora bien, veamos qué ocurre cuando realizamos el análisis mecánico del sistema de zonas. A los datos de temperatura que ya tenemos, nosotros le agregamos los datos de los dampers, que son las compuertas del VAB. Estas compuertas se están activando y buscando de manera inestable poder llegar al set point. Lo mismo está pasando con las válvulas de agua caliente. Están operando de manera completamente inestable. Esto provoca un desgaste excesivo en estos elementos. Esto es como manejar un auto por la autopista, respetando el límite de velocidad, pero acelerando y frenando todo el tiempo. Técnicamente vas a la velocidad correcta, pero el viaje es ineficiente, incómodo y dañino para el auto. Entonces, ¿por qué está actuando así? ¿Qué está provocando este comportamiento ineficiente? Veámoslo un poco más. Agregamos otro valor a nuestra ecuación, ¿no? Una capa más de información.
en este caso es el estado de operación de la segunda caldera. Y en este podemos identificar el verdadero problema, el cual es la secuencia de operación. Si bien las calderas fueron diseñadas con una secuencia de operación tipo operación y reserva, en donde una caldera está funcionando y la otra está en reserva, el análisis de arriba nos muestra una secuencia de operación, operación, en donde ambas calderas son activadas al mismo tiempo y esto es lo que está dándonos el problema. Esto es lo que está sobrepasando los puntos de ajustes. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? El sistema correlacionó múltiples datos: temperatura del agua caliente, temperatura del aire de suministro del VAB, temperatura ambiente, estado de operación de las válvulas y compuertas del VAB, los elementos mecánicos, y también correlacionó cuándo están encendidas las calderas. Todo este análisis cruzado permitió encontrar un problema que, a simple vista, pasaba completamente desapercibido. Y eso es el valor real del diagnóstico automatizado. No solo ver lo que está mal, sino entender por qué está mal. Los datos siempre estuvieron allá. La diferencia fue saber analizarlos, correlacionarlos y hallar la respuesta. Este es un ejemplo de cómo nuestro software capaces de analizar información nos pueden dar valor a nuestra operación. Bien, ahora veamos una regla simple pero muy importante relacionada con sistemas de bombeo. Estos datos que mostramos acá son reales, obtenidos durante una prueba piloto que se realizó en un campo, ¿no? En este sitio en particular detectamos que las bombas estaban operando mientras los chillers estaban apagados. No, esto no solamente es ineficiente, sino que representa una pérdida de energía y dinero. Y para aclararlo, no se trataba de un caso de free cooling, simplemente las bombas no debían operar cuando los chillers estaban apagados. Y aquí podemos ver cómo el sistema está dando esta alarma. Este nuevamente es un tipo de análisis. Este podría pasar desapercibido por semanas o incluso meses mientras el edificio estaba en operación. Otras fallas comunes. Aquí presentamos un resumen de algunas fallas comunes que suelen ser detectadas por los sistemas de diagnóstico y detección de fallas automatizados. En muchos casos, lo primero que encontramos es que ciertos equipos están configurados en modo manual. Eso es algo que queremos evitar por diferentes razones, pero la más importante es que impide que el sistema opere de forma eficiente según el diseño original. También podemos detectar equipos funcionando con regularidad fuera del cronograma programado o secuencias de control que no están alineadas con lo esperado. Ya en temas más específicos de agua helada, también podemos encontrar regularmente problemas de delta T bajos, diferencial de temperaturas bajos. También podemos encontrar problemas de eficiencias en la planta. Esto nos lo da a través de información relacionada con los kilowatts toneladas. Y podemos encontrar diferentes parámetros o diferentes errores en en nuestra operación a través del análisis de datos, ¿no? Ahora bien, cambiando un poco más de tema, ¿cómo pasamos de lo micro, que es el análisis de un solo equipo o edificio, a lo macro? Es decir, una gestión a grande escala. Esto se logra a través del análisis masivo de datos provenientes de múltiples instalaciones, lo que nos permite detectar patrones y tomar decisiones más inteligentes. Pensemos, por ejemplo, en empresas que tienen diferentes edificios, ¿no? Por ejemplo, comercios minoristas, campus educacionales, edificios múltiples, hotelería, cadenas de hospitales. Y bueno, en cada uno de estos edificios y sus instalaciones es distintas, eso sí, pero si conectamos sus datos y los analizamos de forma conjunta, podemos encontrar tendencias, podemos encontrar patrones que se repiten, podemos replicar buenas prácticas y escalar mejoras operativas de manera sistemática, ¿no? Esto no solo mejora la eficiencia energética y los niveles de confort, sino que también nos permite gestionar mejor nuestra red eléctrica. Hablaremos de eso un poco más adelante, ¿no? Sobre cómo esto nos ayuda a administrar la red eléctrica. Esto lo logra gracias a que contamos con datos en tiempo real y analizamos correctamente. Esto nos da una ventaja para operar de manera más flexible, más eficiente y más resiliente en nuestras instalaciones. Este enfoque también aplica en mercados estratégicos como los distritos de energía, cadenas de hotelería y centros de datos, donde una sola planta puede generar agua caliente u otros recursos para múltiples edificios o procesos, ¿no?
Todos estos mercados están creciendo aquí en Latinoamérica y tienen altos requerimientos tanto energéticos como de confiabilidad. Entonces, cuando hablamos de escalar análisis de datos de un nivel micro al macro, no se trata solo de sumar más equipos, sino también de crear inteligencia operativa distribuida en las diferentes regiones. Es una forma de transformar datos aislados en decisiones estratégicas. Esto multiplica los beneficios, convierte los datos en un activo de negocio y de sostenibilidad. No hay que olvidar la parte de las emisiones de carbono. Al final del día, lo que vemos es que un solo punto de datos puede ahorrar unos cuantos pesos, pero miles o millones de puntos de datos bien conectados y analizados pueden cambiar la forma en que operamos edificios, redes y ciudades enteras. Ahora demos un paso más allá. Pasamos de solo observar datos a usar estos para que el sistema aprenda y se adapte por sí mismo. A esto nosotros le llamamos una red de control adaptativa y es una de las herramientas más potentes que tenemos hoy para mejorar la eficiencia de manera continua. ¿Cómo funciona? Este tipo de red opera a partir de grandes volúmenes de datos operativos recopilados en tiempo real. Datos como temperaturas, datos como flujos, datos como consumo, horarios de ocupación y los analiza usando algoritmos avanzados como modelos de redes neuronales. Gracias a estos algoritmos, el sistema no solo detecta patrones y fallas, sino que el sistema de manera autónoma puede aprender de su comportamiento pasado. Además, también puede correlacionar múltiples variables entre sí y ajustar dinámicamente su operación para lograr el máximo ahorro de energía sin comprometer el confort de las áreas. Eso nos permite construir programas de eficiencia energética óptimos, que no están basados en suposiciones estáticas, sino en la realidad operativa actualizada segundo a segundo. Ya no hablamos solo de automatizar, hablamos de que el edificio aprende, el edificio se adapta y mejora por sí mismo gracias a estas red de control adaptativo. Tenemos una eficiencia mejorada. Y bueno, llegamos a nuestra última diapositiva. Aquí podemos ver claramente que el modelado energético de edificios urbanos es todavía un trabajo en desarrollo. Es un campo que está creciendo rápidamente y nosotros, como profesionales, estamos en primera fila para ser parte de esta transformación. ¿Por qué por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el mundo está migrando hacia zonas urbanas. Hoy en día, las ciudades consumen aproximadamente dos tercios de la energía global. Y dentro de ese consumo, los edificios representan cerca del 40%. Así que si queremos hablar de eficiencia energética real, de sostenibilidad o de reducción de emisiones, no podemos dejar fuera el entorno urbano construido. Además, aquí tocamos nuevamente el tema de las fuentes de energía sustentable. Las diferentes empresas, las diferentes organizaciones en nuestros países que nos proveen el servicio de energía eléctrica, también están migrando hacia diferentes fuentes de energía. Ya no solamente tenemos uno o dos tipos, sino tenemos, por ejemplo, fuentes de energía eólica, fuentes de energía hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas. Entonces, estas fuentes de energía pueden ser un tanto inestables. Al nosotros tener datos que nos permiten analizar, mejor dicho, pero datos analizados de una zona, de una ciudad, de un municipio, de un estado, las empresas que proveen esta energía eléctrica pueden administrar mejor sus activos porque conocen cómo funciona la ciudad como tal, ¿no? O la zona como tal. Es de esta manera que nosotros no podemos tampoco dejar fuera las energías sustentables de esta ecuación. Este avance se apoya en varios pilares, ¿no? Y el modelado digital busca predecir y adaptar la infraestructura energética a la demanda futura. En la gráfica que vemos en la pantalla, se resumen los principales actores que están empujando hacia esta evolución, desde organismos como ASHRAE hasta entidades con un peso enorme como la Comisión Europea
y reconocidas universidades que están liderando la investigación a nivel global. El reto es grande, pero la dirección está clara. Tenemos los datos, las herramientas y el conocimiento. Ahora nos toca a nosotros usarlos para construir edificios y ciudades más inteligentes, más eficientes y sostenibles. Gracias. ¿Preguntas? Hola, hola. Bueno, nada, primero que todo, felicitaciones, Néstor, por el excelente webinar que se suma, como había dicho anteriormente, a los otros webinars que Armstrong Fluid Technologies ha presentado este año. Las personas, si tienen preguntas, alguien me preguntó si vamos a enviar la presentación y el discurso de Néstor quedaron grabados y les vamos a enviar un correo de agradecimiento y en ese correo de agradecimiento hay un enlace para que puedan repasar el webinar, lo pasen a sus contactos y lo pueden también poner en sus redes sociales, en Instagram, en LinkedIn. Por favor, háganlo. Es información de dominio público. Y si tienen preguntas también para que aprovechemos a Néstor aquí en este momento. Lo tenemos unos minutos, 10 15 minutos. Si tienen preguntas sobre su presentación, por favor, háganla. Tenemos dos webinars más, mientras que se les ocurren las preguntas, les quiero decir que tenemos dos webinars más. Eh, Uno es en octubre y el otro es en diciembre. Los temas ya los iremos anunciando. Y siempre agradecemos a la gente que nos apoya y se conecta para aprender de Armstrong Fluid Technologies. No veo preguntas. Por favor, anímense. Si no, pues eh, no sé si Néstor tiene algo más para decirnos. Néstor, me imagino que, bueno, se viene, ahí están los datos de Néstor. Vamos a estar asistiendo a la HR Expo México la tercera semana de septiembre. Este servidor y el equipo de ACR Latinoamérica y de Américas vamos a estar ahí caminando la feria y disponibles por si nos quieren saludar. Me imagino, Néstor, que tú también vas a estar ahí en el stand de Amsterdam. Es correcto, del 23 al 25 de septiembre. Exacto, en Monterrey, en el Sintermex. Monterrey, correcto. Entonces, bueno, ahí vamos a estar. Es una feria que se hace cada 2 años y nosotros siempre estamos. También vamos a estar, mis colegas van a estar en la feria de Abrava en Sao Paulo a comienzos de septiembre. Y también vamos a estar en una feria de refrigeración y aire acondicionado en Madrid, España. Entonces ahí estamos siempre muy activos. ACR Latinoamérica es una revista pionera de la industria en América Latina que se inició en 1997, entonces hace 28 años. Ha cambiado muchas cosas en la industria, pero bueno, aquí van apareciendo las preguntas. Bueno, preguntan, Néstor, ya son preguntas del ámbito comercial en Colombia. ¿Quién representa? Eh, bueno, es de Jait Sas. Entonces, si de pronto en el sitio web está o si tienen ya esa pregunta más específica, Jait, yo voy a tener tus datos de contacto. Aquí hay una persona de Armstrong, él también dictó el anterior webinar, entonces le te puedo poner en contacto con esa persona para que hables ya del tema comercial. Eh, Jaizas también nos pregunta, muchas gracias por la charla. Para los algoritmos mostrados, ¿ya vienen programados en la lógica de la bomba? No, no vienen programados en la lógica de la bomba como tal. La bomba nos da los datos, pero el algoritmo como tal viene en una plataforma de análisis de datos, ¿no? Digamos, un lugar en un centro de datos, un lugar en la nube, donde usa los datos que nos dan nuestros equipos para tomar decisiones. No están como tal intrínsecos en la bomba. Gracias, Néstor. Y Oriel Romero nos pregunta, ¿qué EMIs recomiendan? Depende mucho, depende mucho. Ahí, tanto de la operación, tenemos que conocer el edificio y el proceso que quieran analizar para poder saber cuál es la EMIS adecuada para eso. Por ejemplo, en los casos de planta de volada, nosotros tenemos sistemas que nos permiten analizar esos datos, pero
en sistemas BRF nosotros no tenemos. Entonces, a lo que voy con esto es que depende mucho de la operación, el EMIS adecuado para el edificio. Excelente, perfecto. Néstor, ¿alguna novedad especial que vayan a tener ahí en el stand en Monterrey en un Sí, mes? sí, sí, claro. Siguiendo nuevamente este enfoque hacia ver todo como un sistema, gracias a que los datos nos permiten correlacionar diferentes equipos entre sí, siguiendo este enfoque, nosotros vamos a presentar un Energy Transfer Station. ¿Qué quiere decir esto? Es un sistema de intercambio de calor en donde ya tenemos un conjunto de intercambiador de placas y bombas. Ya no se ven como sistemas separados. Tradicionalmente tú seleccionas tu intercambiador por un lado y seleccionas tus bombas por otro. En este caso no. Nuestro equipo ya seleccionas con base en flujo, con base en transferencia de calor, un sistema óptimo para este proceso. Ya no lo estás viendo en dos diferentes páginas. Ya lo ves como uno solo. Este equipo, que es completamente nuevo, también es consciente de cómo está trabajando, hace limpiezas automáticas de sí mismo cuando lo requiere, tiene todos unos procesos y una lógica detrás, ¿no? Este equipo es el que vamos a estar presentando en la expo. Perfecto, excelente. Entonces, pues muchos de los conceptos que Néstor presentó aquí para los mexicanos y para algunas personas que vayan a la feria, entonces también van a poder hablar con él y con otros especialistas. Me imagino que va a estar Néstor acompañado de otra parte de compañeros del equipo de Armstrong Fluid Technologies América Latina y los van a estar atendiendo, mostrándole los productos y hablando más de este tema en específico. No tenemos más preguntas, la gente está hoy un poco tímida, pero bueno, Néstor, te quiero felicitar nuevamente por este excelente webinar, todos los conceptos que presentaste, todo lo que entregaste a la gente. Nuevamente vamos a enviarles a todos los que se conectaron y hay mucha gente que se registra a webinar. Me pasa también a mí que veo webinars muy interesantes, me registro y a veces no puedo asistir, siempre me llega la grabación y siempre puedo ver los webinars. Entonces eso se agradece mucho, nosotros también lo hacemos. Vamos a enviarlos. Néstor, te dejo para que te despidas y también a la gente le agradezco muchísimo por conectarse. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que pudieron asistir el día de hoy. Espero que les haya servido y espero que nos dé un vistazo hacia lo que ya tenemos y hacia lo que viene en nuestros sistemas. Perfecto. Gracias a todos. Que tengan un buen resto Gracias. de día. Hasta luego. Bye.